y la polémica que generó el ex candidato a gobernador por la provincia de Santa Fe, declaraciones que hizo durante el fin de semana y que fueron desmentidas por la propia fuente que citó del CEL. Ayer por la tarde, el director del sanatorio del norte de la provincia dijo: no, yo no le dije esto del CEL, esto no sucede, no se han triplicado los nacimientos por la asignación universal para madres embarazadas. Vamos a escuchar a Roberto Zuckerman, que es el titular del ANSES Rosario, y también vamos a escuchar a la directora de la maternidad Martín, que confirman esto que desmintió ayer el director del Hospital Público del Norte de la provincia. Y después de eso vamos a contar qué es realmente la asignación universal por hijo. Pero el mes pasado estuve en Villa Ocampo, al norte de mi provincia, estuve con el director del hospital de Villa Ocampo, háblenlo por teléfono, y me dijo: Miguel, se triplicó o cuadruplicó la cantidad de embarazos de pibitas de 12, 13, 14 años. Entonces, lo que se anuncia como una buena medida, se ve que nadie estudia las consecuencias. Entonces, ¿vos qué preferís? Que una piba ignorante, que viven en la miseria, en ranchitos de adobe, por ahí en el norte de Santa Fe, se embaracen para cobrar una platita todos los meses y ni siquiera se den cuenta que le están arruinando la vida a una piba de 12 o 13 años? Vos estás diciendo concretamente que la asignación universal por hijo está produciendo este tipo de embarazos. Es que ustedes lo tienen que investigar. El dato que tengo para cobrar la asignación. Si hay más chicas pibitas embarazadas, porque algo ha provocado que se embaracen quizás para tener plata a los 3 meses. Bueno, en realidad, claramente del CEL expresa a un sector de la población. Yo no estoy diciendo que todos los que votaron a del CEL a gobernador piensan como del CEL. Estoy seguro de que no, espero de que no. Pero sí creo que hay sectores de la sociedad que expresan eso. Ya en su momento, Ernesto Sanz, de la Unión Cívica Radical, había expresado que la plata de la asignación los padres la gastaban en el juego y en la droga. Ahora, en realidad, el CEL habla más de la asignación por embarazo, y entonces dice que las adolescentes se embarazan para cobrar esa platita, digamos, encima hablando en términos absolutamente despectivos, cuando en realidad la asignación por embarazo, lo dijo la presidenta cuando anunció la medida, es para reducir la mortalidad materno-infantil. Es decir, en realidad no se está generando una cuestión solamente desde el punto de vista económico de una ayuda. Esto nos tiene acostumbrados, claramente esto no es así, digamos, no hay nadie que toma la decisión de tener un hijo para cobrar un beneficio social, digamos, esto es desconocer la realidad. Desde la maternidad Martín insisten en remarcar que no han aumentado los casos de embarazos, que no hay ninguna relación con la asignación universal por hijo. Es más, afirman que 6 de cada 10 mamás jóvenes no deseaban tener un hijo en este momento. Nosotros desde lo estadístico y, digamos, tenemos tendencia desde el año 1995, en realidad no vemos que exista un aumento del embarazo adolescente dentro de la maternidad Martín. Incluso hubo algunos años en que la proporción llegaba casi al 30% y ahora en realidad está alrededor del 27% de nuestros partos. Bueno, más claro imposible. Excelente informe de Somos Noticias para tener la palabra de referentes por el lado de Roberto Zuckerman y también la maternidad Martín. Vamos a compartir una placa porque a partir de esto se generaron varias dudas y muchas declaraciones con un alto tenor de prejuicio, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver qué es bien la asignación universal por hijo respondiendo a algunas preguntas. Por ejemplo, la primera, ¿quién puede cobrarla? Son los desocupados, aquellos que no perciban ninguna suma de dinero en concepto de prestaciones contributivas, no contributivas, subsidios, planes. Después, trabajadores no registrados, que ganan igual o menos del salario mínimo vital y móvil, servicio doméstico y también monotributistas sociales. ¿Cómo se cobra? 220 pesos mensuales por hijo y máximo 5, esto es importante, si podemos frenar un poquitito ahí, está bueno, porque hay muchos que dicen, desde el desconocimiento, tienen como 15, 20 hijos, no tiene nada que ver eso, porque hay un límite y 880 pesos mensuales por hijo con discapacidad, esto también es importante.
Bueno, se cobra el 80% en forma directa y el resto solo puede ser retirado una vez que finalice el año, siempre y cuando, este es el punto que hay que destacar, se demuestre que el niño concurrió a la escuela durante el ciclo escolar y cumplió con el plan de vacunación al presentar la libreta de seguridad social. Esto es lo fundamental, que esto es lo que permite tener un registro de las personas que nacen, y no solo tener el registro, sino incentivar a las familias a que asistan a la escuela, a que cumplan con el plan de vacunas. Y ahora la última pregunta, ¿qué pasa si no manda a los chicos al colegio? Y esto también es importante, porque si no van al colegio a partir de los 5 años y no cumplen con el plan de vacunación, no solo no cobran ese 20% que se paga anual, sino que no cobran absolutamente nada. Neymar, que el gobierno no venga, porque mucha gente se enteró de cómo es en realidad la asignación universal por hijo, también lo que pasa con estas mamás que están embarazadas a partir de sus 12 semanas de gestación, que estamos hablando de un embarazo de más de 3 meses de gestación, que lo perciben hasta que nace el bebé, y después tiene que ver también con la ley Plan Materno-Infantil, que están por supuesto nomenclados e incluidos en todo lo que tiene que ver con las obras sociales, por más que sean privadas o estatales. Entonces eso está bueno saberlo y aclararlo, porque como mamá hay un montón de derechos que también tenés que saber, pero por una declaración poco feliz, está bueno que se aclaren un montón de dudas y que se sepa a dónde va y cómo se trabaja en cuanto a esta asignación universal por hijo, que tiene que ver, como bien decíamos, con saber cuántos chicos son, ya casi, gracias a Dios, no hay mortalidad infantil, el tema de desnutrición, o sea, muchas cosas que ayudan a que, bueno, sepan que esto llega, que es bien usado, y el que lo usa mal se queda sin el pan y sin la torta.